Hay un objeto en tu cuarto ahora mismo que, según el rey Salomón, tiene la puerta abierta. Pausa. Probablemente ya sé cuál es. No me refiero a algo extraño que hayas traído de viaje. No me refiero a un regalo de origen dudoso. Me refiero a algo tan ordinario que lo miras todos los días sin verlo. Algo que compraste en una tienda. Algo que cualquiera tiene. Algo que la Iglesia Católica usó durante más de 1500 años en sus propios rituales de duelo. Y que nunca explicó por qué usaba. Porque si lo hubiera explicado, el pueblo habría entendido que tenía la capacidad de gestionar eso sin ningún sacerdote de por medio. Esta noche voy a decirles qué son esos 5 objetos. No como folclore, no como superstición de abuela, como doctrina documentada en los textos que la Iglesia prohibió en el año 496 y que utilizó en silencio durante los siguientes 1000 años. Miren a su alrededor antes de que terminemos. Soy Aurelio, 58 años. 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, Teología Comparada en la UNAM. 8 años investigando en el Archivo General de Indias en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana y en archivos en Etiopía. Y lo que voy a contarles esta noche comenzó en la Ciudad de México, en el Archivo General de la Nación, un expediente inquisitorial del siglo XVII, un fiscal que sabía exactamente lo que el acusado había hecho, y que lo sabía porque conocía el mismo texto que estaba condenando. Pero eso lo cuento al final. Primero necesitan entender por qué Salomón estudió estos objetos. Porque no lo hizo como curiosidad, lo hizo como arquitecto de un sistema de protección doméstica que la Iglesia heredó, usó y ocultó. El Testamento de Salomón es un texto del primer siglo de nuestra era. Los académicos lo fechan entre el siglo I y el III. Está escrito en griego. Narra cómo Salomón interrogó a los demonios uno por uno, identificó sus mecanismos de acción y documentó cómo neutralizarlos. No es un texto de magia, es un catálogo de mecanismos. La misma lógica que hoy usamos para estudiar una bacteria antes de diseñar el antibiótico. Salomón entendió que para proteger el hogar necesitaba primero entender cómo opera lo que quiere entrar en él. Y lo que descubrió fue algo que ningún catecismo latinoamericano les enseñó jamás. Los demonios no entran por donde nadie mira, entran por donde todos miran sin ver, por los objetos cotidianos, por las superficies ordinarias, por lo que está en cada hogar y que nadie consideraría una puerta. El decreto gelasiano del Papa Gelasio, año 496 de nuestra era, condenó expresamente el Testamento de Salomón como texto prohibido. Lo llamó apócrifo sin valor. Y en el mismo decreto condenó los filateria, los amuletos y objetos escritos en nombre de demonios, porque describían prácticas que cualquiera podía hacer sin mediación clerical. La Iglesia no prohibió el testamento porque fuera falso. Lo prohibió porque era demasiado práctico, porque un pueblo que entendiera los mecanismos descritos en ese texto no necesitaría sacerdotes para proteger su hogar. Eso es exactamente lo que no podían permitirse. Empiezo por el que probablemente tienen en su habitación ahora mismo. El espejo que mira hacia donde duermen. El Zohar, la obra central de la cábala judía, en la sección llamada Parashat Terumá, describe el espejo como una superficie que opera entre estados del ser, no como objeto decorativo, como membrana. El mismo texto que fundamenta la tradición más estudiada del misticismo hebreo. El Talmud, en el Tratado sobre la naturaleza del alma durante el sueño, establece que al dormir la Neshama, el alma, asciende parcialmente. El cuerpo queda en un estado de vulnerabilidad real, no metafórica. Una ciudad con las murallas intactas pero la puerta abierta. El Testamento de Salomón, capítulos 2 al 4, en la sección sobre el demonio Ornias,
describe cómo las entidades que operan al ponerse el sol buscan cuerpos en estado de vulnerabilidad. Y los textos del Círculo Salomónico son explícitos en un punto que la Iglesia nunca enseñó al pueblo. Las superficies reflectantes sin guardián son, en la lógica de ese sistema, puertas abiertas durante la hora del sueño. El espejo sin protección no es decoración, es una puerta sin guardián. Ahora escuchen esto. ¿Por qué cuando alguien moría en una familia católica latinoamericana hasta los años 70, el sacerdote o la propia familia cubría todos los espejos de la casa antes de que el cuerpo saliera? Cualquier mexicano mayor de 55 años lo recuerda. Fue una práctica universal en el catolicismo latinoamericano durante más de 15 siglos. No como superstición popular, como rito. Y nadie en el catecismo explicó por qué. Si hoy le preguntan a un sacerdote, les dirá que es una costumbre cultural. Ningún documento oficial del Vaticano lo fundamenta doctrinalmente, porque la fundamentación estaba en el Testamento de Salomón, que el decreto gelasiano del año 496 llevaba 15 siglos llamando sin valor teológico. La Iglesia tomó la práctica, dejó ir la explicación, porque la explicación les daba al pueblo autonomía espiritual que no necesitaba de sacerdote. ¿Cómo corregirlo esta noche? Girar el espejo para que no enfrente el lugar donde duermen, o colocar una tela sobre él antes de acostarse. El gesto no es superstición. Es exactamente el mismo rito que los sacerdotes ejecutaban en cada casa de duelo durante 15 siglos. Sin el texto que lo explica parece costumbre. Con el texto es la instrucción precisa que Salomón documentó y la Iglesia usó sin enseñar. El segundo objeto es tan ordinario que probablemente no lo habrán pensado ni un segundo. Las tijeras abiertas, las que están en el cajón de la cocina sin cerrar, las que dejaron sobre la mesita porque iban a usarlas de nuevo. El Testamento de Salomón, capítulo 18, documenta los decanos, entidades que operan sobre partes específicas del cuerpo humano. En esa sección, el instrumento de corte aparece como elemento de división activa. Salomón lo usa para cerrar lazos demoníacos. La lógica del texto es de una precisión que me tomó tiempo comprender completamente. El instrumento de corte tiene dos estados. Cerrado, el mecanismo de división está contenido, neutralizado, dormido. Abierto, el mecanismo de división está activo. Un instrumento de corte dejado abierto y sin función activa, sin estar cortando nada, sin propósito, mantiene el mecanismo de división operando en el espacio, sin dirección, sin propósito, sin control. Esto era precisamente el núcleo que el decreto gelasiano condenó cuando prohibió las instrucciones prácticas del Testamento sobre objetos cotidianos. Las instrucciones prácticas sobre objetos cotidianos son exactamente lo que una iglesia que quería centralizar la protección doméstica no podía dejar en manos del pueblo. ¿Cómo corregirlo? Cerrar toda tijera que no esté en uso, guardarla con las hojas unidas. El sigilo cerrado, no el arma abierta, no es manía de orden. Es el mecanismo salomónico en su forma más simple, el instrumento de división en estado neutro, no en estado activo. El tercer objeto conecta directamente con algo que documenté en este canal en el video anterior. El agua sin cubrir durante la noche, el vaso de agua que dejan en la mesita de noche, el cuenco en la cocina, la jarra sobre el fregadero. El Sefer Hasidim, texto del misticismo judío del siglo XII, y el Sefer Raziel Hamalach, definen el agua sin cubrir durante la noche como superficie reflectante sin guardián. El mismo mecanismo que el espejo, pero más accesible para las entidades menores,
porque el agua no requiere que nadie la instale deliberadamente. Está en todos los hogares por defecto, y normalmente nadie piensa en cubrirla antes de dormir. Recuerden lo que documenté cuando hablamos del agua con sal. El agua con intención, con sal y con propósito consciente es protección activa según el mismo sistema. El agua sola, abierta, sin intención, sin función, es el mismo mecanismo pero invertido. La misma superficie, la misma propiedad reflectante, pero sin guardián, sin propósito, sin el elemento que la convierte de membrana pasiva en elemento de protección activa. Esto me parece uno de los puntos más reveladores de todo el sistema salomónico. La misma agua, el mismo recipiente. Y el único factor que determina si es protección o vulnerabilidad es la intención consciente del que la coloca. Sin esa intención, el agua abierta de noche es exactamente lo que los textos hebreos describen: una superficie sin guardián. ¿Cómo corregirlo? Cubrir cualquier recipiente de agua abierto antes de dormir, o añadir sal y pronunciar la intención como documenté en el video anterior. No hay término medio en la lógica de estos textos. El agua es activa o es pasiva. No existe el neutro. El cuarto objeto es el más cargado emocionalmente y probablemente el que más hogares latinoamericanos tienen sin saberlo. Las pertenencias de alguien que murió, la ropa de quien ya no está, los zapatos en el fondo del armario, los artículos personales que nadie usa pero tampoco descarta, porque hacerlo se siente como traicionar la memoria de esa persona. El Shulchan Aruch, el código jurídico rabínico medieval, en la sección llamada Yoreh De'ah, establece algo que ningún sacerdote latinoamericano les ha enseñado nunca. La tradición judía, de la que Salomón es figura central, establece rituales explícitos de separación de los objetos del fallecido antes de que pasen a nuevas manos o queden en el hogar. Sin ese ritual, el objeto retiene lo que los textos llaman el imprint del alma. No como metáfora poética, como doctrina sobre la relación entre el alma y los objetos que tuvo como propios durante años. El Zohar, en la sección sobre los klipot, las cáscaras vacías, explica el mecanismo. Los shedim, las entidades demoníacas del sistema cabalístico salomónico, buscan lugares vacíos, objetos sin dueño activo, sin uso consciente, sin dedicación. La ropa de quien murió, conservada por dolor o hábito, sin ritual de separación, es textualmente en estos textos un lugar vacío disponible. Y aquí está lo que más me costó aceptar cuando lo leí por primera vez. El mecanismo no requiere intención maliciosa del dueño, requiere solo ausencia. La persona que conserva esas pertenencias por amor, por duelo no procesado, por no saber qué hacer con ellas, no está haciendo nada malo. Está simplemente dejando una puerta sin guardián, sin saberlo. Por eso la Iglesia nunca enseñó esto, porque enseñarlo requería reconocer que los objetos cotidianos tienen propiedades espirituales. Exactamente lo que el decreto gelasiano condenó en el año 496, cuando prohibió las filateria, los objetos escritos en nombre de demonios, porque describían prácticas que cualquiera podía hacer sin mediación clerical. La Iglesia adoptó ritos para los objetos sagrados del difunto: su Biblia, su rosario, sus escapularios. Les dio protocolo clerical, pero dejó sin protocolo los objetos cotidianos: la ropa, los zapatos, los artículos personales de uso diario, los que están en todos los hogares latinoamericanos, guardados en cajas o en el fondo de los armarios. ¿Cómo corregirlo? Y aquí quiero ser muy preciso. El punto no es tirar las pertenencias. No estoy diciendo eso. El ritual de separación que el Shulchan Aruch y la tradición judía documentan es un acto de kavana, de intención consciente. Tomar el objeto en las manos,
conscientemente, y decir en voz audible algo equivalente a esto: te libero y me libero de ti. No es fórmula mágica. Es el mismo principio que documenté cuando hablamos de la dedicación verbal del lecho de Salomón. La intención pronunciada en voz audible sobre el objeto es lo que cambia su estado, de imprint retenido a objeto liberado. No requiere sacerdote, no requiere ningún ritual elaborado, solo la conciencia del gesto y las palabras pronunciadas. Lo que la tradición judía documentó y la Iglesia nunca transmitió al pueblo latinoamericano. El quinto objeto es el que más me cuesta explicar sin que suene a folclore, pero les pido que me acompañen hasta el final antes de juzgarlo. Las plantas en agonía dentro del dormitorio. No las plantas sanas, no las que florecen y crecen, las que están marchitándose, las que nadie riega pero tampoco descarta. Las que están en ese estado suspendido entre la vida y la muerte, que ningún hogar debería tolerar en el espacio donde duerme. El Testamento de Salomón, capítulo 5, documenta a Asmodeo. Asmodeo es el demonio más vinculado a Salomón en toda la tradición. Aparece en el libro de Tobías. Aparece en el Testamento de Salomón. Aparece en los textos cabalísticos del Círculo Salomónico, y el texto es consistente en un punto sobre dónde frecuenta. Lugares de languidez, lugares de decadencia, lugares donde algo está dejando de vivir sin haberlo decidido completamente. El Eclesiastés, capítulo 1, versículo 14. El libro que la tradición atribuye al propio Salomón lo dice con una frase que tardé años en entender en su dimensión práctica. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. La aflicción de espíritu no es tristeza abstracta. Es el estado de lo que está en proceso de muerte sin resolución. La planta que agoniza en el dormitorio no es superstición folclórica. En la lógica de Salomón, es el hábitat natural de Asmodeo. El espacio entre la vida y la muerte sin resolución es exactamente lo que el demonio más estudiado por Salomón busca como punto de entrada. ¿Cómo corregirlo? En la lógica salomónica no hay término medio. O cuidar la planta conscientemente, darle función activa, regarla, dedicarle atención deliberada, convertirla de objeto en agonía a objeto con custodia activa, o sacarla del dormitorio, no de la casa necesariamente, fuera del espacio donde duerme. Porque el espacio donde el alma asciende parcialmente durante el sueño, según el Talmud Berakot, necesita estar libre de lo que está muriendo sin decisión. No porque la planta sea maligna, sino porque la languidez sin resolución es, según el texto, el tipo de espacio que Asmodeo ocupa cuando no hay guardián. Antes de contarles lo del Archivo General de la Nación, quiero que entiendan por qué la evidencia de supresión eclesiástica sobre estos 5 objetos es tan específica. No es una sola condena vaga. Son 3 documentos distintos en 3 siglos distintos. El primero ya lo mencioné, el decreto gelasiano del año 496. El Papa Gelasio condenó expresamente el Testamento de Salomón y los Filateria. Los condenó porque describían exactamente los mecanismos de estos 5 objetos y las instrucciones para gestionarlos sin intermediario clerical. La Iglesia sabía el contenido, sabía exactamente qué decían, y los prohibió precisamente porque cualquiera podía aplicarlos. El segundo documento, el Canon 73 del Concilio de Braga, año 563 de nuestra era, 67 años después del decreto gelasiano. Ese canon condena cualquier uso de objetos para protección doméstica sin mediación eclesiástica. La razón oficial fue la superstición. La razón real fue la misma de siempre. Los fieles con esa información no necesitaban al sacerdote para proteger su hogar. Y en el siglo VI, una iglesia que ya tenía poder político real en el mundo occidental,
no podía permitirse fieles con esa autonomía. El tercer documento es el que descubrí en el Archivo General de la Nación, y ese lo cuento ahora. Tenía 29 años. Era el año 1997. Estaba investigando expedientes inquisitoriales novohispanos en el AGN. No el expediente que había investigado años atrás sobre las nóminas de hexagramas. Este era diferente. Era un proceso contra un mestizo del siglo XVII, acusado de usar un espejo de cristal para ver espíritus. El fiscal del expediente describía el mecanismo con una precisión técnica que me dejó parado. Describía la superficie sin guardián. Describía el mecanismo por el que un espejo sin protección durante las horas nocturnas se convierte en lo que llamaba un punto de paso entre estados. Lo describía con exactitud y luego condenaba al acusado. Pero lo que me detuvo no fue la condena. Fue la cita que el fiscal usó para fundamentar el cargo. El fiscal citaba el testamento de Salomón, el mismo texto que el decreto gelasiano llevaba 200 años llamando sin valor teológico. El fiscal lo conocía, lo citaba de memoria y condenaba al acusado por practicar lo que ese texto describía. El mecanismo que la Iglesia había prohibido enseñar al pueblo era el mismo que sus propios fiscales usaban para identificar las infracciones. La Iglesia conocía el contenido. Sus inquisidores lo conocían con detalle, y el pueblo no tenía derecho a esa información porque sin esa dependencia el sacerdote sobraba para la protección del hogar. Salí de la AGN esa tarde con el expediente fotocopiado. Tomé el metro. Llegué al cuarto del seminario donde me estaba quedando durante esa estancia de investigación. Un cuarto pequeño, una cama, un escritorio y en la mesita de noche un espejo pequeño. Me paré frente a ese espejo y noté algo que había estado ignorando durante los 3 años que llevaba investigando sobre estos textos. El espejo enfrentaba directamente mi cama. 3 años, cada noche, durmiendo con la puerta abierta, sin saberlo, porque nadie me lo había enseñado, porque el decreto gelasiano lo había prohibido 500 años antes de que yo naciera. Esa noche giré el espejo, no como superstición, como el mismo gesto que los sacerdotes hacían en cada casa de duelo durante 15 siglos. Finalmente entendía por qué. Quiero cerrar con algo concreto, porque esta noche no quiero que salgan de aquí con teorías sobre lo que la Iglesia suprimió. Quiero que salgan con el inventario que Aurelio hizo esa noche en el cuarto del seminario. El inventario nocturno del hogar. 5 preguntas. Una por objeto. Primera pregunta. ¿Hay algún espejo en su dormitorio que enfrente directamente el lugar donde duermen? Si la respuesta es sí, tienen la puerta abierta. El gesto de corregirlo tarda 20 segundos. Girarlo. O cubrirlo con una tela antes de acostarse. El mismo rito que los sacerdotes ejecutaban en cada casa de duelo durante 15 siglos. Sin la explicación que lo convierte en instrucción autónoma. Esta noche la tienen. Segunda pregunta. ¿Hay tijeras abiertas en algún espacio de uso frecuente de su hogar? En el cajón de la cocina, en el escritorio, en la mesita de noche, el instrumento de división activa sin propósito. Cerrarlas tarda 2 segundos. El mecanismo salomónico en su forma más simple. Tercera pregunta. ¿Hay vasijas de agua abiertas en su dormitorio o cerca del espacio donde duermen? El vaso de la mesita, el cuenco del baño contiguo, la jarra sobre el fregadero de la habitación. Cubrirlos antes de dormir o añadir sal con intención consciente como documenté en el video anterior. El agua activa versus el agua sin guardián. La diferencia es la intención y no requiere nada que no esté en cualquier cocina. Cuarta pregunta. ¿Hay en su hogar pertenencias de alguien que murió, conservadas sin ningún ritual de separación? Ropa en el armario, zapatos que nadie usa,
Artículos personales guardados por duelo no procesado. No les estoy pidiendo que los tiren. Les estoy diciendo lo que el Shulchan Aruch documentó y la Iglesia no enseñó. El ritual de separación es un acto de 30 segundos. Tomar el objeto en las manos, decir en voz audible, te libero, y me libero de ti. Eso es Kavaná, intención consciente pronunciada. El mecanismo que la Iglesia llamó superstición y que la tradición judía documentó como doctrina sobre la relación entre el alma y sus objetos. Quinta pregunta. ¿Hay en su dormitorio plantas que están muriendo sin que nadie las cuide conscientemente? No las que crecen y florecen, las que están en ese estado suspendido, marchitándose, sin resolución. El hábitat de Asmodeo, según el Testamento de Salomón, capítulo 5. Cuidarlas o sacarlas del espacio donde duermen. No hay término medio en la lógica salomónica. 5 objetos, 5 preguntas, 5 correcciones que no requieren sacerdote, no requieren ningún ritual elaborado, no requieren nada que no tengan disponible en su propio hogar esta misma noche, exactamente el tipo de instrucción que el decreto gelasiano prohibió en el año 496. Exactamente lo que el Canon 73 del Concilio de Braga condenó en 563. Exactamente lo que los fiscales inquisitoriales del siglo XVII conocían de memoria y el pueblo no tenía derecho a saber. La Iglesia no suprimió el testamento de Salomón porque fuera falso. Lo suprimió porque era demasiado práctico. Porque un pueblo que entendiera estos mecanismos no necesitaba al sacerdote para proteger su hogar. Y durante 15 siglos, el único argumento que mantuvo al fiel dependiente fue este: sin nosotros, tu hogar está desprotegido. Sin nosotros, las puertas están abiertas. Sin nosotros, no sabes qué objetos tienes en tu propia casa. Salomón les dejó escrito, hace 3000 años, que eso no era verdad, que la protección del hogar era accesible para cualquier persona que entendiera los mecanismos, sin institución que lo validara, sin sacerdote que lo ejecutara, sin permiso de nadie. Esta noche, revisen su dormitorio, hagan el inventario. 5 preguntas, 5 correcciones que pueden hacer antes de acostarse. El mismo inventario que Aurelio hizo esa noche en el cuarto del seminario, después de leer el expediente inquisitorial, donde el fiscal citaba el texto prohibido. La información siempre estuvo. El problema nunca fue que no existiera. El problema fue que existía solo para quienes la Iglesia decidía que podía tenerla. Esta noche, ustedes la tienen. Hagan con esto lo que quieran. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche.